Ya casi. Bueno, ahora sí, buenos días. Estamos comenzando la última jornada de nuestro encuentro de sustentabilidad social y económica de los proyectos culturales como motor de desarrollo económico. Le doy la bienvenida y buenos días a mi colega y amiga a esta altura, Luanda Smith, con quien hemos de alguna manera armado, soñado y diagramado este encuentro. Y también saludo a Alejandra Díaz, a quien es nuestra invitada especial de hoy. Ella nos va a estar contando un poco qué es la Convención 2005 de UNESCO y qué implicancias tiene eso en nuestro quehacer, ¿no? En lo que justamente estamos hablando. Así que buenos días, Luanda, buenos días, Ale. Buenos días, Silvia, Alejandra, buen día a todos. Gracias por seguirnos en este último día de jornada de nuestro encuentro internacional. Para nosotros es un gusto que nos acompañe Alejandra Díaz, una figura dentro del mundo de las artes escénicas en Latinoamérica y sobre todo una persona que ha sido fundamental en los trabajos que se llevaron a cabo para la creación de la Convención 2005 de UNESCO sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales. Para los que apenas nos siguen, les podemos platicar por qué la Convención de 2005 es tan importante. Es relevante en todos los ámbitos de la cultura porque es el primer instrumento internacional que reconoce el doble valor simbólico y económico de la diversidad de las expresiones culturales. Este documento además tiene un elemento fundamental que involucra la participación de la sociedad civil. De hecho, es el único instrumento en su tipo y dentro de su entramado cuenta con un artículo específico que habla de sociedad civil y su participación. Entonces, nosotros consideramos muy relevante en el contexto del diálogo que proponemos en el marco de este evento, pues que esta convención sea más difundida y más conocida porque en términos generales también está muy asociada y su trabajo fundamental también radica en la protección en el contexto de los acuerdos comerciales. Entonces, bueno, Alejandra ya nos va a hablar un poquito más acerca del génesis de la convención y bueno, la finalidad de esta charla es conocer más acerca del surgimiento del documento, su importancia para los profesionales de la cultura y el impacto que tuvo la participación de la sociedad civil, particularmente de Latinoamérica, pues de mano de la experiencia de Alejandra. Y bueno, si me permiten voy a leer brevemente su semblanza. Alejandra es bailarina, maestra, coreógrafa, curadora, investigadora y gestora cultural independiente. Nació y se formó en Argentina y reside en Paraguay desde 1985, donde ha producido y promovido iniciativas culturales de formación, creaciones independientes, intercambio cultural, recopilación histórica y cooperación internacional, especialmente referentes a la danza. Fundadora de la Asociación Cultural Crear en Libertad, desde 1996, es una iniciativa a través de la cual desarrollan varias líneas de acción como las 20 ediciones del Encuentro Internacional de Danza y Artes Contemporáneas Crear en Libertad. Directora artística y coreógrafa de la Compañía Intermitente, con más de 10 obras de creación original independiente e investigadora y coautora del proyecto Memorias de Danza, acervo virtual. También es coproductora de Crear Circuitos, Ronda de Artes y Negocios, Internacionalización de las Artes Escénicas de Paraguay. Docente catedrática del Instituto Superior de Bellas Artes desde 1999, actualmente desarrolla la cátedra de danza, teatro en la licenciatura de teatro y la de gestión cultural en la licenciatura de artes visuales. Integra el equipo de investigadores de posgrado del ISBA. Colaboradora en diversas redes internacionales, entre ellas la Red Iberoamericana de Videodanza, REDIV, donde integra equipo de curadores de la muestra del Merce Cunningham Centennial 2019, Red Sudamericana de Danza, la Red de Mercado Iberoamericanas y la CAMAPAS, y la Federación de Coaliciones para la Diversidad Cultural sobre la Convención 2005 de UNESCO.
Apoya desde el año 2005 las acciones para la aprobación de la convención, en su momento su ratificación en Paraguay, e impulsó la conformación de la Coalición Paraguaya para la Diversidad Cultural y la participación en sus congresos mundiales de la Federación Internacional de Coaliciones para la Diversidad Cultural. Muchísimas gracias, Alejandra, por acompañarnos. Te cedemos la palabra para que puedas facilitarle a la audiencia más información sobre la relevancia de la participación de la sociedad civil latinoamericana en el marco de la creación e implementación de este importante instrumento internacional. Gracias, Luanda. Gracias por la invitación. Gracias, Silvia. Y felicidades por todo el coraje y todo el trabajo que implica llevar todo esto adelante. Bueno, suena muy... no todos los días escucho todo lo que hago dicho por otra persona, entonces también es emocionante ver, ¿no?, cómo se refleja el trabajo de años. Quiero saludarlos, desearles un buen día, buenas tardes, buenas noches, depende del horario en que les toque. Y quiero empezar este momento dedicando unas palabras, sobre todo un momento de reflexión, un momento de respeto y de homenaje a dos latinoamericanos que dieron buena parte de su vida en llevar adelante no solamente esta convención, sino defender todos los espacios de cultura en nuestros países y sobre todo en nuestro continente, que son quien recientemente ha fallecido, que es Manenet, la gran actriz chilena y gestora, y Geraldo Moraes, que es el director de cine de Brasil, quien generó la Coalición Brasilera para la Diversidad Cultural, y Mané fue la iniciadora de la Coalición Chilena para la Diversidad Cultural. Ellos, ambos, yo hoy día creo que son mis maestros, guías, y bueno, no me quiero quebrar, pasa que es muy reciente la Mané, pero ambos fue aquellos encuentros, así que como tantos otros, no quiero dejar de lado tantas otras personas que desde Colombia, desde Perú, desde Argentina, de ese Brasil inmenso que hemos pasado en distintos lugares, desde Venezuela, desde Ecuador, desde subiendo el continente, llegando a Canadá, Cuba, ¿verdad? Todos los que compartimos este sentimiento de diversidad cultural y donde nos identificamos como artistas, como creadores, como productores, como investigadores en aquello en que por primera vez quizás encontramos donde una convención defiende nuestros derechos. Ese fue mi sentimiento inicial y realmente fue lo que me impulsó incluso en algún momento a dejar algunas áreas donde estaba enseñando, donde estaba coreografiando y pasar a trabajar en buena parte de mi tiempo en este movimiento internacional de sectores de la sociedad civil, de profesionales de la cultura, que nos llevó a primero la aprobación de la convención en el año 2005 y después posteriormente el arduo trabajo que significó la ratificación de esa convención en cada país. Digamos eso en el marco internacional. Después viene la parte más compleja, yo creo, que es aplicar esa convención cada uno en nuestra casa, en nuestros países, donde vivimos, donde trabajamos, donde creamos, donde producimos. Porque esa convención, como integrantes de la sociedad civil, como integrantes de ese estado en el que vivimos, nos permite, primero, articular con el Estado, nos reconoce como integrantes de la sociedad civil para articular con el Estado el diseño de políticas públicas. Y ese creo que aún no tomamos conciencia de no solamente la implicación, el poder que nos otorga, sino también la responsabilidad. No siempre tenemos que esperar que nos den todo servido o que alguien responda a nuestras necesidades, sino que nosotros como artistas tenemos también esa capacidad y ese derecho y esa responsabilidad de poder decir qué necesitamos y que se generen los instrumentos o las instancias para cumplir con eso como parte de la sociedad que somos,
no solamente para hacer entretenimiento, no solamente para hacer un premio o quedar muy bonitos en un momento, sino como trabajadores de la cultura. Necesitamos nuestros derechos de que nuestros impuestos se vuelvan, digamos, a lo que serían políticas de seguridad, políticas de sanidad, sanitarias, de jubilación, en fin, todo eso que hace al buen vivir, a tener un trabajo digno y respetado. Entonces, Mané y Geraldo trabajaron muchísimo cada uno desde sus respectivos países y también desde esta Latinoamérica de venas abiertas, América Latina, como dicen algunos escritores tan famosos, pero que realmente se generaron no solamente movimientos internacionales, sino cada uno en sus países fue responsable y protagonista de generar instancias que hoy día sirven a muchos otros integrantes del quehacer cultural. Quiero ver si les puedo compartir pantalla. A ver. Ahora, ¿lo están viendo? No sé si se ve la columna de arriba. Igual. Sí, Bueno, se ve. Sí, se ve. Ahí, sí. no sé cómo sacarla. Bueno, estas cosas de que uno es bailarina, pero no toda la tecnología. Pero bueno, esto que les comparto, ¿se puede leer el texto o lo amplío más? Se lee muy bien desde acá. Ok. Como ven, dice Convención UNESCO sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales. Fomentemos la diversidad, preservemos el patrimonio, construyamos el futuro. Y de fondo, esa imagen tan bonita de colores, es una hermosa fotografía de Fernando Alem, un gran fotógrafo paraguayo, que es la foto de un bolso de caraguatá. Es un tejido que se saca de una planta, que lo hacen los pueblos originarios, está teñido con la savia de los árboles y de las plantas, y es parte de nuestra diversidad, y aparte nos marca el tiempo. O sea, si lo vegetal se endurece, nos dice que hay tiempo seco, si se ablanda, es humedad y lluvia. Entonces, es ese aprendizaje, ese saber hacer, ese saber conocer, que también somos parte de defender en esta convención ese patrimonio intangible, ese conocimiento, que yo siempre hago una relación con la danza, porque se transmite de manera oral, de maestro a alumno, de maestro a aquel que escucha, a aquel que está abierto para escuchar, y que justamente es en lo que tanto, digamos, la Convención de UNESCO trata de enfocar y trata de generar, digamos, un marco de contención o un marco de reglas, que es esta puja quizás entre comercio y cultura, cultura y comercio. ¿En qué punto nuestra identidad, en qué punto nuestro patrimonio se convierte, se puede replicar, se puede producir, se puede multiplicar y vender? Puede generar un comercio que a su vez sea un comercio justo. Entonces, si hay algo que esta convención genera y plantea estas discusiones que suelen ser muy apasionadas, es cómo logramos poner de una manera en reglas o de manera en tratados de comercio o de manera en figuras que tienen que ver con el ámbito de los ministerios de Relaciones Exteriores o los ministerios de Economía, para llegar a un Ministerio de Cultura, perdón, y que podamos de esa manera instrumentar reglas o instancias que beneficien a toda la cadena de valor de los artistas, creadores, productores, promotores, gestores, todo aquello que engloba en cada una de las expresiones artísticas. Este material lo generamos, se puede ver a medida que muevo, ¿sí? Lo generamos en Paraguay desde cuando pudimos realizar el primer encuentro de coaliciones Mercosur. La convención, como dice la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, fue adoptada el 20 de octubre del 2005 por la 23 Conferencia General de la UNESCO y ratificada por el Estado paraguayo el 2 de julio del 2007 por ley número 322907.
un hito histórico en la lucha por el derecho de los países a tener políticas culturales propias. Porque también eso no es lo mismo para México que para Argentina o que para Chile. Y, cada uno tiene, a pesar de que tenemos muchos elementos en común que nos identifican, cada uno tiene sus propios, sus propias identidades o sus propias culturas. Este material yo lo puedo poner a disposición, está impreso, pero también lo tenemos así en un formato en PDF. Bueno, básicamente quiero comentarles aquí algunos puntos que dice qué es la convención. Es un instrumento normativo que tiene por objeto proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales, materializadas y transmitidas especialmente por actividades, bienes y servicios culturales. La convención crea un marco jurídico pensado para fomentar y promover la creación, producción, distribución y difusión, así como el acceso y goce equitativo de las expresiones culturales de diversos orígenes. Los estados se pusieron de acuerdo para diseñar y aplicar este instrumento con carácter de urgencia en momentos en que el proceso de globalización se acelera y en las disparidades, la concentración y la brecha entre los países para crear, producir y difundir sus expresiones culturales, viéndose en peligro la existencia de numerosas expresiones culturales locales, en particular las industrias culturales de los países en desarrollo. Imagínense que esto en el 2005 jamás nos podíamos imaginar una pandemia. Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, el trabajar con cierta previsión o tratando de visionar, ¿verdad?, los cambios que produce esta globalización, nos llevan a que podamos hoy día valorar incluso nuevos términos y nuevos desafíos. Este documento tiene un momento que es el que les quiero compartir para ir un poco más atrás. Aquí llegamos a un momento fundamental que fue, voy a compartir otro documento después sobre ese tema, pero es esta foto que están viendo aquí, si la puedo agrandar un poquito más, ahí, es el momento que se fundó la Federación Internacional de Coaliciones para la Diversidad Cultural en el 2007 en Sevilla, España. Aquí estoy con unos años menos encima, pero muchos de los que estuvimos, está Geraldo, Mané creo que en este viaje no pudo, no, aquí está Mané. Muchísimos referentes que responden a 4 continentes. Aquí está Ray, que es de Australia, o sea, hay muchísimas personas que hasta hoy día siguen estando. Aquí estaba Luanda, aquí estaba el representante de México, que era un doctor especialista en gestión. En este momento no recuerdo su nombre, pero fue alguien que trabajó muchísimo también y que ya ha fallecido. Realmente, antes de esto, empezó como parte de poder generar este movimiento de coaliciones, algo que para Paraguay fue todo un ejercicio que fue parejo a la iniciativa de crear la Coalición Paraguaya para la Diversidad Cultural. La coalición fue parte del movimiento que se impulsaba desde todo el equipo de Ticio Escobar y de Mito Sequera, las 2 propuestas que se hicieron al Congreso Nacional para generar una ley nacional de cultura que creara o un Ministerio de Cultura o una Secretaría Nacional de Cultura, que fue lo que finalmente se aprobó. Las primeras organizaciones que trabajamos fuertemente desde el 2005 al 2008, que se creó la ley para generar este movimiento, la Asociación Cultural Crear Libertad, AXE, que yo dirijo aún, la Cámara Paraguaya de Productores de Cine y Televisión, CAMPRO, el Centro Paraguayo de Teatro, CEPATE, el Foro Paraguay por la Danza, la Fundación Cinemateca del Paraguay, Gente de Arte, la Asociación de Artistas Visuales, Gente de Cine, que en aquel momento estaba muy fuerte, que es la Asociación de Trabajadores del Audiovisual. Hoy día ya tienen la ley de cine, que han trabajado entre varios de los sectores que se conformaron desde antes y posteriormente.
sectores del audiovisual. CAP, Museo del Barro, la Organización de Profesionales del Audiovisual Paraguayo, la OPRAP, el Seminario de Espacio Crítica, la Sociedad Paraguaya de Escritores, sector de la música, que en aquel momento se presentaron como un colectivo, hoy día ya tienen otras instancias que se han formalizado y están muy bien organizados, y otras organizaciones que se fueron adhiriendo con el tiempo, que es, por ejemplo, la Asociación de Mujeres Artesanas Nivachey y la asociación que nuclea a los jóvenes líderes indígenas. Se trabajó en aquel momento con la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO y con las distintas instancias del Estado, incluido el Ministerio de Relaciones Exteriores, el enlace con UNESCO, el Ministerio de Industria y Comercio, la Dirección Nacional de Derecho de Autor y numerosas personalidades del arte nacional. La coalición tiene incluso una formalidad, digamos, de personería jurídica con un registro. Hoy día lo que nos toca es, con las nuevas organizaciones que se han creado, es poder, digamos, volver a reorganizarnos, porque todos los movimientos tienen, digamos, esa dificultad en determinados momentos, que es de qué manera poder llegar a fortalecernos y tener continuidad en el trabajo. Ahora quiero compartirles, voy a un poquitito aquí. Ok. Este documento es un documento de la UNESCO. No sé si aún esto es de edición 2013, pero ellos fueron generando distintos materiales que después los podemos compartir, tenerlos a disposición, porque creo que es importante, antes de que sigamos hablando de cómo fueron nuestros caminos para poder llegar a organizarnos en su momento, hay objetivos y principios rectores, y creo que siempre es muy importante tener y cada tanto volver a refrescar cuáles son esos principios de la Convención 2005. Proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales, entendiendo danza, teatro, música, circo, cine, literatura, todo lo que nos lleva. Crear las condiciones para que las culturas puedan prosperar y mantener interacciones libremente de forma mutuamente provechosa. Fomentar el diálogo entre culturas a fin de garantizar intercambios culturales más amplios y equilibrados en el mundo en pro del respeto intercultural y una cultura de paz. D. Fomentar la interculturalidad con el fin de desarrollar la interacción cultural con el espíritu de construir puentes entre los pueblos. Promover el respeto de la diversidad de las expresiones culturales y hacer cobrar conciencia de su valor en el plano local, nacional e internacional. F. Reafirmar la importancia del vínculo existente entre la cultura y el desarrollo para todos los países, en especial los países en desarrollo, y apoyar las actividades realizadas en el plano nacional e internacional para que se reconozca el auténtico valor de ese vínculo. G. Reconocer la índole específica de las actividades y los bienes y servicios culturales en su calidad de portadores de identidad, valores y significado. H. Reiterar los derechos soberanos de los estados a conservar, adoptar y aplicar las políticas y medidas que estimen necesarias para proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales en sus respectivos territorios. Fortalecer la cooperación y solidaridad internacionales en un espíritu de colaboración a fin de reforzar en particular las capacidades de los países en desarrollo con objeto de proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales. Bien, ¿por qué creo que es tan importante siempre estar, me dicen aquí, comparten en el chat de YouTube hacia el texto completo de la convención? Perfecto. ¿Por qué digo que es tan importante? Porque generalmente en nuestros países es como, no sé si decir más fácil la palabra, pero quizás más tangible, más simple de visualizar,
¿Cómo podemos generar una política cultural, una política pública para aquello que se vende o se multiplica y se puede generar o se puede tocar, se puede multiplicar? En el caso de la danza, del teatro, de las expresiones de los pueblos originarios o multiculturales, es como a veces, como se trabaja lo intangible, la danza tiene eso que es fugaz, es el instante en el escenario, es esa energía que compartes con el otro, pero lleva muchísimo tiempo previo de trabajo. Entonces hay un producto final, pero hay un trabajo larguísimo y de horas que lleva por detrás. Entonces es como que cuesta poder encontrar de qué manera hacer realidad una bajada no solamente que se involucre el Estado, sino que se generen herramientas para que la sociedad civil pueda autogestionarse o en colaboración se pueda producir con la colaboración, pero sin una dependencia. Tener compañías oficiales, pero también tener movilización o tener instancias para los grupos independientes. Y eso sucede para el circo, eso también sucede para otras áreas. Ahora les voy a compartir algo que nos reúne hoy muy especialmente. A ver si lo logro. Aquí, todo un aprendizaje esto. Quiero saber si lo pueden apreciar. Sí, se ve bien, Sí. es un documento que es histórico. Muy bien. Ok, estoy aprendiendo. Después me van a calificar acá. Esto es un poquito tanto de lo que tiene colectado la Federación, como poder compartirles esa experiencia que yo viví desde el inicio de lo que fue la generación del movimiento de coaliciones. La Federación Internacional de Coaliciones para la Diversidad Cultural surgió de una gran movilización de la sociedad civil para la adopción y posterior ratificación de la Convención de la UNESCO sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales. La federación se fundó en Sevilla, en España, el 19 de septiembre de 2007, para sustituir al Comité Internacional de Enlace de Coaliciones para la Diversidad Cultural. Sí, el CIL fue creado en el 2003 por iniciativa de las Coaliciones para la Diversidad Cultural para facilitar la cooperación y el desarrollo de posiciones y acciones comunes. El CIL promovió el desarrollo de la Convención de la UNESCO sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, coordinando la participación de representantes de la sociedad civil y profesionales del sector cultural en las sesiones de negociación internacional. Desde su fundación, la Federación Internacional de Coaliciones para la Diversidad Cultural ha organizado varias campañas para la ratificación de la Convención en Asia, Pacífico, Sudamérica, Europa y África, y ha apoyado a la organización de numerosos eventos para promover la diversidad de las expresiones culturales. Ha celebrado su Congreso Internacional en Salvador de Bahía, Brasil 2009, en Bratislava, Eslovaquia en el 2012, en Mons, Bélgica en el 2015, en Montreal, Canadá en el 2018 y en Lomé, Togo en el 2019. Aquí, cuando nos quedamos, o sea, cuando podemos volver al CIL, el CIL fue con antecedentes que generó encuentros. Aquí, por ejemplo, a Paraguay llegó Robert Pilom en aquel momento, que venía desde Canadá. Organizado, en aquel momento fue organizado por el Ministerio de Educación. Estaba Margarita Orué a cargo desde Viceministerio de Cultura, todavía no existía la Secretaría de Cultura, y generaron encuentros con distintos representantes de la sociedad civil de organizaciones. Así fue como yo participé y bueno, tuve la invitación para empezar aquí. Se ve con el cursor, aquí donde estoy señalando es Robert Pilom. No sé si se aprecia con el cursor. Sí, se ve muy bien, Alejandra, se ve. Ok, gracias. Bueno, aquí vemos a Geraldo, vemos a Mané, aquí está Débora Peters, que ella está en Porto Alegre, aquí están varios otros compañeros,
Entonces, así empezaron, así fue que aquí fue que los conocí a Geraldo y a Mané realmente. Esto fue en Buenos Aires el 6 y el 7 de septiembre de 2005, antes de que se apruebe la convención en París. Entonces, este fue un momento muy importante porque Argentina en ese sentido ya tenía un foro, eh, un foro de todo el tema de diversidad cultural, tenían ya un movimiento importante en cuanto al cine, al audiovisual, a la música. Entonces, había ya un movimiento importante de organizaciones y de gremios, ¿sí? Porque la federación, o sea, las coaliciones también están integradas por gremios. De hecho, son los gremios que empezaron la lucha por la convención de la UNESCO, por crear esa convención en las sesiones en París. Entonces, posteriormente a esta reunión, no tengo a mano una foto, pero sí quería mencionarlo, se realizó en Madrid de 9 al 11 de mayo el cuarto encuentro internacional de organizaciones profesionales de la cultura. Fue donde yo asistí la primera vez a estas reuniones con representantes de los 4 continentes, con toda la logística que significa los traductores para poder entendernos con los diferentes idiomas, desde la India, Corea, no sé, Japón, los países árabes, en fin, era una Babilonia de idiomas y de culturas, y desde las vestimentas, las maneras de expresarse, las maneras de comer. No sé, fue un momento realmente para mí inolvidable, para mí fue un shock, porque mi vida hasta ese momento pasaba, digamos, aunque siempre activé y me interesó generar mejores condiciones de vida para los artistas de la danza, mi vida de bailarina pasaba como la gran mayoría de los profesionales de la danza, el entrenamiento por las mañanas, los ensayos por la tarde, las funciones en el teatro por la noche. Cuando uno trabaja el instrumento es el propio cuerpo, pues termina la jornada, alimentarse y recuperar energías para el día siguiente. No queda tiempo ni energía para estar asistiendo, digamos, a otros espacios donde justamente genera la dificultad de cómo aprender a gestionar o cómo aprender a tener una visión más global de todo lo que significan las distintas áreas de los trabajadores del arte en sus distintas especialidades. En este encuentro, que quiero hacer mención especial, no estaba Geraldo ni Mané, pero habían invitado por una razón que finalmente es la que hasta hoy día sigue limitando de alguna manera la participación de los referentes de todos los países, que es el idioma. Yo manejo el idioma francés, buena parte de todas las reuniones en la UNESCO son en francés o en inglés, porque justamente, ¿qué es lo que pasó en esta reunión en Madrid? Se dificulta no solamente la traducción oral, sino la traducción escrita y las especificidades que tienen que ver con cada área. Entonces, en aquel momento, en esta reunión en Madrid, sí estaban los traductores y el punto principal de la reunión fue poner a consideración el texto final que se iba a llevar a votación en la UNESCO París. Y si tengo muy fresco ese recuerdo porque fue el momento de una gran discusión que duró más de 4 horas, porque no se quería incluir, o sea, el texto en aquel momento no incluía el término artes escénicas, ni artes de la escena o artes vivas, como se les denomina en otros lugares. Entonces, para mí no tenía sentido haber cruzado el mar, el Atlántico, para llegar a un lugar donde al final no existimos, o sea, o aprobar una convención en los cuales los artistas de la escena, los artistas, los que estamos vivos produciendo, al final no existimos. Y así como lo dije yo, me lo manifesté en su momento, prácticamente todos los representantes de África se juntaron conmigo a reclamar por lo mismo. Después se sumaron los españoles que estaban presentes, los franceses, en fin, fue una batahola y se armó una discusión muy intensa, como les digo, que duró más de 4 horas y media y que finalmente se modificó. Y tengo
tengo entendido que es hasta como se mantiene esa parte hoy día, hasta como continuó. Después vino todo el movimiento de conformar lo que es la Federación de Coaliciones. Aquí les comparto esta foto, que yo creo que es un momento histórico realmente, y al mismo tiempo hoy día me genera esta reflexión de que muchos de los que estábamos en esta foto ya han partido de gira al universo, y necesitamos que nuevas generaciones, nuevos referentes se entusiasmen, así como lo ha hecho Loanda, como lo estás haciendo Silvia, se identifiquen con el poder que tiene esta convención. Así como tenemos la Convención de los Derechos del Niño, todo lo que eso implica hoy día para poder defender, yo siento que esta convención tiene ese poder para todos nosotros, los artistas y creadores, productores, gestores y toda la cadena que significa. Entonces, hay mucho por hacer y ojalá muchos más vayamos sumando fuerzas y se vaya trasladando ese conocimiento. Después viene una reunión que tuvimos en Fortaleza, Brasil. Después tendría que hacer un histórico de fotos de todos los momentos. Después tuvimos en Paraguay la Ley Nacional de Cultura, que es lo que les compartí anteriormente, que fueron, bueno, ahí podría decirles, ya que veo que hay compañeros de Paraguay que están presentes, recordar también en homenaje a muchos de los que estábamos presentes en el Congreso en aquel momento para pelear y que se vote esa ley. Que hicimos una estrategia escénica, una puesta en escena, porque sabíamos que había varios grupos políticos que no iban a aprobar. Entonces, con Juan Carlos Maneglia, Tana Shembori, Eli Caballero, Carmen Briano, no sé, muchísima gente, Vivi Rosales, Claudia Rojas, todos los que estábamos en aquel momento tratando de cómo empujar a Bruno Barrios, Ticio Escobar, por supuesto, Ticio, Mito Sequera. Hicimos una carta que después se las voy a compartir, y como eran 90 y pico de congresistas, hicimos 100 rosas, conseguimos 100 rosas, le sacamos las espinas porque los dos mozos que servían café en el Congreso eran músicos y se ofrecieron a ayudarnos. Entonces pusimos una carta que decía apoye la cultura o traición a la patria. Fue así, contundente, y les entregamos con una rosa a cada uno, mientras nosotros filmábamos con luces, con lo que teníamos en aquel momento era VHS, hoy día todo es digital, y así logramos que el presidente de la Cámara levante la rosa por el sí, y finalmente fue todo el mundo levantó la rosa. Entonces, el día de las 100 rosas logramos que se apruebe nuestra Ley Nacional de Cultura. Entonces siempre nuestras batallas van ligadas a esa creatividad también que podemos tener para sacar las cosas adelante de manera positiva, de manera constructiva. Aquí después generamos un primer encuentro de coaliciones. Aquí vemos a Billy, vemos por ahí a Claudia que vino de Uruguay, en fin, quiero a Ana, aquí está Ana Ruda, Mané, por supuesto. Jorge Garbet, que fue un gran luchador, un músico, compositor de Paraguay que también luchó muchísimo, que ya ha fallecido también, Geraldo Moraes, en fin, como ven, muchos de las fotos hoy día ya no están. Entonces, aquí generamos las primeras mesas de consulta pública que se hicieron sobre ejes temáticos para generar después una base de datos para generar esas primeras políticas públicas que se iban implementando. Después tenemos aquí un momento en Brasil, del segundo congreso de la Federación Internacional de Coaliciones. Aquí nuevamente vemos a Mané, a Geraldo Solange, que Solange hoy día, la esposa de Geraldo, queda ella hoy con la misión de llevar adelante nuevamente aquel trabajo, aquel legado de Geraldo de la Coalición Brasilera para la Diversidad Cultural. Entonces, es así como vamos sumando, vamos generando ese legado para que no se pierda todo este trabajo realizado con tanto amor y tanta pasión de todas las vidas. Después llegamos a Bratislava, en Eslovaquia,
después llegamos a, esto fue en el 2012, después llegamos a Mons en Bélgica en el 2015. Aquí hay un momento que quiero referirme, que es donde empieza, aquí están los representantes de Bratislava, de Eslovaquia, que fueron justamente, es como que hay momentos en que se van generando sinergias, se van generando fuerzas que hacen que van fortaleciendo. Aquí está Susana Ramírez de Argentina, perdón, Susana Salerno. Entonces es súper importante cómo nos vamos, como digamos, como compensando, como esas fuerzas van sumando y van nutriendo nuevamente todo el movimiento que no podemos dejar caer. Por supuesto, los compañeros de África, que siempre están ahí súper claros en la defensa de la identidad y la diversidad cultural. Después llegamos a Montreal, en el Congreso aquí ya vemos a Nathalie, y Céline, que son en este momento quienes están llevando desde la coalición canadiense para la diversidad cultural, llevan ellos la Secretaría de la Federación, así como creo que aquí está el representante Claude, el representante de Francia. Entonces se van compensando por este tema de tener oficinas de un lado, digamos, entre los países para poder tener la representación en las sesiones de la UNESCO en París. Aquí está Luanda, sí, aquí ya vemos a Luanda. Bebe Camín, también de Argentina. Y llegamos por último, antes de la pandemia, a la reunión que fue en Togo, en África, donde aquí yo fui en representación de Mané, porque Mané ya en ese momento tenía algunas complicaciones para viajar, son viajes muy largos en avión. Tiene un lado muy romántico, pero tiene otro lado que no es tampoco tan sencillo. Pero bueno, ahí nos convoca el desafío. Entonces, aquí fue un congreso, fue el último congreso presencial, fue muy, muy grande. Aquí incluso estamos, realmente fue muy potente por la cantidad de representantes de África que pudieron estar presentes, porque justamente facilita el ir rotando los congresos por continente, facilita el acercamiento a mayor cantidad de personas y representantes o referentes. Bueno, esto es como un poquito este paseo por digamos, lo que ha sido el movimiento. Estamos en la hora casi, a ver si les puedo compartir un último documento. Sí, aquí me avisas, Luanda, cualquier cosa. Aquí. Claro. Aquí esto se los podemos dejar. Este es un documento que llegamos a hacer en los últimos tiempos de Congreso para los países o las asociaciones o gremios o movimientos que se interesan por ingresar y crear coaliciones para la diversidad cultural en sus países. O referentes que se motivan a poder trabajar por este instrumento de derecho para los artistas. Es un documento que ha creado la Federación de la Diversidad de Expresiones Culturales, historia, retos, actores, un poquitito de historia, la misión. Lo voy a poner un poquito más grande, ahí creo que se ve mejor. Los ejes de trabajo, como desde el comercio, informar a la sociedad civil de la importancia de las cláusulas de exención cultural en los acuerdos comerciales internacionales. Esto es un punto sumamente importante ahora que en la última reunión de la UNESCO se tocó el tema de las empresas culturales. Entonces, si hay instancias como el cine, como la música, que justamente tocan temas comerciales muy, muy importantes, muy grandes, que tienen que ver con acuerdos comerciales que se generan para poder hacer las coproducciones, para poder hacer las inversiones de difusión o de circulación de contenidos. Entonces es sumamente importante ese involucramiento de especialistas desde Ministerio de Industria y Comercio, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, por supuesto desde la Secretaría Nacional de Cultura o los Ministerios de Cultura, en fin,
toda esa cadena que tiene que ver con que a la hora de la verdad un actor esté pagado, aunque vaya a trabajar a otro país, y de qué manera cuando vamos a comprar una entrada para ver cine, por ejemplo, ese fondo se reinvierte una parte en el país y la otra parte se va al entertainment de Estados Unidos. O cuando escuchamos música de Spotify, o cuando los grandes gigantes hoy día, que es Amazon, Google, en fin, toda esta problemática que ahora se genera con la digitalización. En el comercio también tenemos aquí el punto de garantizar que todos los estados se abstengan de asumir compromisos de liberalización de los bienes y servicios culturales durante las negociaciones comerciales bilaterales, regionales o internacionales. Ahí necesitamos de la conciencia patriótica de las autoridades de cada país. Después tenemos la diversidad de la expresión en la era digital, defender la capacidad de los gobiernos para establecer políticas de protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales en la red, promover la disponibilidad y visibilidad de los contenidos culturales locales, contribuir a la mejora del conocimiento sobre la diversidad de las expresiones culturales en la era digital en el ámbito de los datos. Movilización de la sociedad civil, alentar y apoyar la formación de coaliciones y agrupaciones nacionales comprometidas con la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales. Apoyar la consulta entre los miembros a nivel regional para poder poner en marcha acciones que respondan a los retos regionales. Movilizar a los grupos de investigación en torno a la problemática de la diversidad de las expresiones culturales, en particular a las distintas cátedras UNESCO. Vínculos con la UNESCO, garantizar la participación de la FEICDC en la aplicación de la Convención, implicar a la FEICDC en los trabajos de los órganos de control de la Convención y apoyar las acciones que refuercen su aplicación a nivel nacional, regional e internacional. La Federación tiene voz en la UNESCO, no tiene voto porque ustedes saben que los votos solamente los tienen los representantes de los estados. Entonces, como les digo, este documento, bueno, tiene después otros puntos. Está esta breve historia que yo se las hice un poquitito con fotos, qué es una política cultural, cómo crear una coalición para la diversidad y convertirse en miembro de la FEICDC. Entonces, esto, por ejemplo, yo lo puedo poner a disposición porque, bueno, creo que es cómo conformar, cómo crear una coalición para la cual sí o sí tienen que tener como miembros las principales organizaciones profesionales culturales del país. Estas organizaciones suelen ser una garantía de éxito para la coalición porque representan a las principales categorías de profesionales de la cultura de su país, tienen credibilidad previa ante el gobierno y cuentan con estructuras, órganos o mecanismos que garantizan una amplia participación de sus miembros en la vida democrática de la organización. Contactar con miembros que representan todos los sectores culturales del país: cine, libros, televisión, artes visuales, música, artes escénicas. Responder a una necesidad común de las organizaciones para promover su concertación, ser una organización no gubernamental independiente, ser una organización unida, coherente y cohesionada, capaz de hablar con una sola voz al gobierno, independientemente de las acciones y posiciones adoptadas por la coalición en su campaña por la diversidad cultural. Movilización para la creación de un Ministerio de Cultura, por un aumento del presupuesto para la cultura, etc. Los miembros deben compartir la idea de que estas acciones son prioritarias y legítimas. Esto es esencial para el éxito de la acción de la coalición. Y bueno, después tenemos cómo nos funcionamos, los órganos, la Asamblea General, el Consejo de Administración, los directores, reglamentos y políticas, los estatutos internos, visión, misión, valores, objetivos, cómo adherirse a la FEIC. Bueno, están los temas de la convención y el contacto. Hay un sitio web que es www.ficdc.org. Hay un informativo al cual se pueden adherir que llega en francés y en inglés y al cual para quienes necesitan solemos hacer la ayuda de una traducción o existe Google que nos ayuda siempre ahí. Bueno, creo que estamos casi en la hora. Yo
realmente creo que es como un rápido panorama, por decirles. Esta pandemia nos puso en el desafío de, sobre todo el primer año, con el cierre de los teatros, el cierre de todos los espacios, nos encerraron en las casas. Y realmente en muchos países era el momento que empezaban las clases, y ustedes saben, creo que en muchos lugares pasa lo mismo. Los artistas de la escena también vivimos, fundamentalmente vivimos de muchas veces otros trabajos de las clases, entonces fue muy crítico, fue realmente de una urgencia vital. Entonces, si hay algo en lo que estuvimos enfocados todo este primer periodo fue en generar un subsidio para los artistas del circo y artistas de la escena, lo cual al menos en Paraguay se cumplió parcialmente. Se generó un registro de la Secretaría Nacional de Cultura que se llama TERA, para tener por primera vez cifras, números de cuántas personas trabajamos profesionalmente en la cultura. Tengo entendido que superó la cifra de 10.000 personas. Entonces, esto también tuvo un efecto, digamos, en paralelo, digamos, en el medio de todo lo negativo pasó algo positivo, que es podemos tener algunas organizaciones nuevas que se crearon, como las de circo, y otras que trabajamos en otras áreas en las que generalmente no había tiempo para hacerlo. Ahora que hemos vuelto a lo híbrido, o sea, al trabajo presencial y al trabajo online, queda el desafío de cómo seguir conectándonos entre las organizaciones, buscar puntos de lucha en común y poder seguir fortaleciendo esos espacios, y que nuevas organizaciones se sumen, nuevos referentes se sumen, y los invito porque realmente es nuestra razón de vida. O sea, artistas no podemos, somos parte de la sociedad, no podemos estar alejados de esto porque es lo que nos permite llevar una vida en lo que hacemos dignamente, una vida en el arte. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandra, por este recorrido que lo que hace es visibilizar el fundamental papel que tiene la sociedad civil en la implementación de política pública, llámese a nivel local, nacional, internacional, y cómo esta participación de Paraguay, ¿no? No solo permitió que América Latina fuera visible, sino que el sector de las artes escénicas fuera incluido en el propio documento. Creo que en el marco del evento de Holgorio Bariloche tiene mucha afinidad y mucho sentido. Y bueno, me gustaría compartir la palabra con Silvia para conocer sus impresiones, y bueno, también a nuestra audiencia, si necesitan o quieren hacer algunas preguntas a Alejandra, o si quieren pues compartir sus impresiones, sus puntos de vista o sus perspectivas desde donde nos están visitando, será muy nutritivo para todos y para este proceso de diálogo. Bueno, primero yo estoy muy agradecida, quizás es el momento que tengo que contar cómo la conocí a Alejandra. ¿No? En algún momento, en plena pandemia, hicieron toda una capacitación sobre el tema de la Convención de UNESCO. Creo que para los que somos artistas independientes, gestores y productores, nos suena, ¿no? Es como que es como, la Convención de UNESCO para la Diversidad Cultural, ¿no? Es como que es algo que nos suena, pero tengo la impresión que no tenemos como definido claramente el impacto que puede tener el respeto de esa convención en nuestra tarea cotidiana, ¿no? Entonces, en ese sentido, agradecidísima de poder haber compartido con Luanda, que nos enseñó un montón en el curso que dieron en su momento, y además esta posibilidad que se genera siempre, que cuando uno hace estas cosas es como que se tejen redes, ¿no? A veces son como redes invisibles, y que lo que logran después es como potenciar, por ejemplo, encuentros como estos, digamos, ¿no? Habernos conocido hace como un año y pico atrás, y que de repente llega, bueno, a ver a quién le puedo proponer que hagamos esto y que le pueda parecer interesante. Y ahí, o sea, yo la sensación que tengo es que cuando uno encuentra estos espacios, lo que va sucediendo es que se enriquece y se potencia, no solo la comprensión de la situación
que cada uno de nosotros atravesamos, ¿no? Porque uno diría, bueno, no sé, en México la tienen toda resuelta, ¿no? Y sin embargo, las problemáticas muchas veces son muy parecidas. Esta idea de que los pobrecitos somos nosotros y los demás están mejor, ¿no? A ver, yo siempre digo, esta necesidad como de compararnos, ¿no? En realidad sabemos que hay una realidad que atraviesa Latinoamérica y que tiene que ver con situaciones compartidas, ¿no? De alguna manera. Entonces, ahí yo muy agradecida, obviamente Alejandra, somos compañeras en el grupo de Sinergia, pero creo que es la primera vez que te puedo descubrir plenamente. Me quedé impresionadísima con tu currículum, es increíble la cantidad de cosas que has hecho. Así que también agradecida de tener maestras de tanto nivel. Y quizás quiero hacer como 3 reflexiones, ¿no? que me surgen ya desde la mesa del primer día en adelante. Una de las variables que estamos teniendo, me parece como que tienen un fuerte impacto, es el tema de la participación, ¿no? Hablamos de la necesidad de líderes que tomen el bastión de decir, bueno, ¿cómo se defiende? Porque digo, la convención de UNESCO está, en la necesidad de hacerla cumplir en todos sus países miembros también, pero sabemos, como decíamos ayer, que el terreno en el cual nosotros manejamos es un terreno de resistencias. Entonces, para poder sostener la resistencia, uno necesita tener líderes potentes, ¿no? Que puedan movilizar a las personas y también que puedan hacer las veces de facilitadores y poder de alguna manera compartir ese conocimiento, ¿no? Ser como divulgadores de esto que no es algo de Ginebra, sino que en realidad tiene que ver con un impacto directo de lo que me pasa a mí, por ejemplo, en Bariloche, ¿no? Creo que nos debemos, siento como una corresponsabilidad, ¿no? En parte de ayer hablábamos del lugar del Estado en este sentido, pero también me parece que nosotros como hacedores y como gestores nos debemos esta, diría casi obligación de formar líderes, ¿no? Formar personas que comprendan la amplitud de lo que todo lo que, porque yo tengo la impresión, no sé, le escucho hablar a Alejandra, le escucho hablar a Luanda o hacer en las mesas que compartimos, ¿no? Y es como que uno dice, bueno, yo estoy con ellos, no estoy con ellas, es como que entiendo lo que van diciendo. Lo que yo me preguntaba, mientras íbamos atravesando cada una de las mesas, es si el equipo con el que yo participo también comprende la amplitud de lo que estamos compartiendo, ¿no? Las personas con las que nos vinculamos para, por ejemplo, hacer festivales o eventos. Y ahí me parece que hay como, no sé si de una obligación, como una necesidad de ampliar esta formación de líderes que puedan tomar este bastión, porque tomo el caso de Nené como un caso emblemático, o sea, la fortaleza que ella tiene y deja esta impronta, obviamente uno la sabe y la conoce porque va acompañando personas que la tienen, pero la realidad es que, ¿viste? Bueno, hasta dónde hay alguien puede tomar la bandera, ¿no? Esta sensación del camino de postas, ¿no? Esto me parece que es un primer punto. La otra cosa que me suena en lo que estuvimos escuchando hoy es que me parece como, es una obviedad y sin embargo es revolucionario, es la mutua comprensión, no importa la cantidad de idiomas que hablemos, no importa la cantidad de diversidades culturales que tengamos, ¿no? Que un poco ayer lo traían en la mesa de la tarde, esta necesidad de aceptar las diferentes culturas, ¿no? Y saber que todos tenemos, todas las personas tienen la libertad de poder expresar esas diferentes culturas, ¿no? Y trabajar por entornos y propuestas y encuadres tanto legales, formales, con gobiernos independientes, que potencien esa mirada del respeto de, bueno, eso yo, o sea, es tu manera, me pareció súper interesante, Alejandra, lo de la cartera. Hoy acá estaría re blandita la cartera, porque yo comentaba cuando estábamos por empezar que estábamos preocupados porque está por llover en Bariloche y tenemos una función al aire libre, así que sería, la hubiera sabido ayer si hubiera tenido más tiempo para hubiera tenido esa cartera acá, me hubiera resuelto un problema. Pero digo, esta posibilidad de poder entender las diversidades, que esto no sea un problema, sino todo lo contrario, o sea, lo que permite enriquecer. Y la tercera cosa que me surge a partir de todo lo que fui escuchando, Alejandra, es empezar a pensar los modelos de gestión, ¿no? Vos hablabas de la cantidad de cosas que hubo que hacer para las interpretaciones, para un montón de cuestiones, y hoy por hoy sabemos que hay muchas cosas que se pueden, de hecho estamos conectadas, Paraguay, México, Argentina, ¿no? En línea, y sabemos que eso es algo que nos permite construir otra cosa diferente, pero también creo que tenemos el desafío de, por un lado, optimizar los recursos para lo que sea
comunicación, información de base, digamos, ¿no? Todo lo que se pueda compartir en un medio electrónico y ver cómo sintetizar y aprovechar los recursos que se pueden aplicar quizás para enriquecer la experiencia, ¿no? Yo a veces siento cuando uno va a lugares en donde son reuniones muy formales, que se centra en cuestiones formales y se pierde la riqueza del intercambio, ¿no? Se pierde, digo, un encuentro, veía las fotos con ya solamente la diversidad de vestimenta que había, y digo, qué interesante sería que en un programa, en lugar de haber 5 mesas donde se hable todo el tiempo, haya una actividad de intercambio, no sé, un juego, una danza circular, algún tipo que cada uno muestre qué tipo de actividad hace, digo, ese tipo de cosas me parece que hay un modelo que tiene que ver con lo que vos sabías de la experiencia de las 100 rosas, que me las llevo. No sé si van a ser cosas, pero me las llevo como aprendizaje compartido, ¿no? Como la creatividad Solo tiene tenés que que estar... acordarte de sacarle las espinas, porque no se entregan rosas con espinas. Y eso lo hicimos nosotros, nos quedamos con los dedos como pelota de fútbol ensangrentados, porque sacarle espinas y en rosa no te cuento lo que fue. Así que para que tengas en cuenta. Me imagino, pero digo, esta creatividad me parece que también en términos de construcción, de comprensión compartida, debiera estar al servicio de estos encuentros también, digamos, ¿no? O sea, todo lo que es formal, todo lo que es lectura de documentos, todo lo que tiene que ver con cuestiones de normas, de análisis, ¿no? Porque no es lo mismo lo que uno analiza cuando lee y está en su oficina, por ejemplo, o en su computadora, que cuando uno va a escuchar, ¿no? Dejar como la síntesis de esas cosas para los encuentros formales y más bien enriquecer esos encuentros, dado que sabemos que los recursos muchas veces son muy finitos, enriquecer en el intercambio, ¿no? Estas cosas, estos 3 puntos fue lo que me disparó. Muy agradecida, Ale, de que nos compartas toda esta experiencia compartida. Me encantó verte el banda en la foto. Me sentí como, ¡ah! ¡Ahí está el banda! Y no, así que gracias. Y no salí en la de Lomé, que también tuve el privilegio de haber sido convocada. Fue realmente una experiencia enriquecedora por mucho, porque fue totalmente, fue ver lo compartidas que son las problemáticas entre los continentes. Fue una cosa maravillosa. Yo sigo en contacto con gente de las coaliciones de África, cosa que espero que pronto podamos llevar a cabo algún proyecto de este estilo con ellos, de colaboración y de intercambio de saberes. Y bueno, no salí en la foto porque al final quedé perdida en la foto, pero ahí estuve. Y bueno, sobre todo, si me permiten hacer también una reflexión en particular, nosotros formamos parte de las organizaciones de la sociedad civil observadoras en los órganos de gobierno de la Convención. Creatividad y Cultura Local es miembro asociado de la Federación. No somos una coalición, existió una coalición y parte mexicana en el entorno de la ratificación de la Convención para México, de la creación del propio documento, con el doctor Gabriel Larrea Richarán, que es quien Alejandra hacía alusión en su presentación. Y bueno, un punto asociado a lo que están comentando sobre la participación, pues tiene que ver con esta como, no sé si llamarle actualización de cuadros, pero esta sensibilización acerca de la relevancia de la convención en el entorno local de los propios agentes, y en ese sentido, como más allá de la posibilidad de contar con liderazgos, que sí estoy totalmente consciente de que hay ciertos líderes o ciertas personalidades o ciertos grupos que pueden generar una motivación y una movilización. También es cierto que la movilización puede venir de parte de todos en conjunto, que sería lo ideal, ¿no? Porque si bien es cierto que pues hemos perdido figuras muy relevantes, y bueno, gracias Ale por este homenaje a Manet, que para todos ha sido un ejemplo a seguir, pues también es cierto que el movimiento es de todos, ¿no? Entonces, creo que esa es una reflexión. Y por otro lado, como participante, como organización observadora del trabajo de los órganos de gobierno de la convención, y hablando con el tema del idioma, hablando del tema del idioma y los idiomas oficiales que trabaja la UNESCO en este entorno hiperformal, porque bueno, son reuniones con los países. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando traemos, o sea, nosotros como creatividad tenemos voz en los órganos de gobierno. Entonces, poder
tener este diálogo con los países y decir directamente, esto que están proponiendo no va a ser eficiente porque en la realidad local lo que pasa es otra cosa. Y ver que lo tomen en cuenta en estas reuniones y después pueda convertirse en acciones específicas, para nosotros y particularmente para mí como gestora cultural e internacionalista es fantástico. El programa de formación del que les comenta Silvia, que fue cuando nos conocimos en 2020, lo que buscó, el objetivo pedagógico específico del programa era lograr traducir la relevancia y la importancia de la convención en el entorno latinoamericano para no expertos en la convención, que eso es un punto fundamental. No estamos hablando solo de los idiomas en los que están escritos los documentos, sino de qué forma podemos hacer accesible el valor y el sentido de que la convención se implemente a nivel local y que sea asumida por los agentes del sector cultural y creativo como parte de su quehacer y como su escudo, ¿no? Su herramienta para protegerlos en el contexto de los derechos económicos y sociales a los que son, de los que tienen derechos, ¿no? Entonces, creo que esa es una reflexión que también me llevo porque nosotros defendemos el uso del español en las reuniones y todo el tiempo estamos haciendo hincapié en la importancia de la perspectiva regional. Y estos eventos que estamos haciendo y que queremos seguir construyendo redes para poder fortalecer la presencia y la visibilidad de la gestión del conocimiento desde América Latina, para nosotros es fundamental porque hemos sido testigos de cómo se evalúa o se contextualiza América Latina desde Europa. Entonces, las organizaciones desde Europa nos describen o nos seleccionan o dicen la representatividad de América Latina la identificamos de esta forma y no tienen realmente una perspectiva real de lo que la sociedad civil de América Latina es, y creo que es muy importante de nuestro lado decir gracias por esta propuesta de vernos desde tu perspectiva, pero nuestra perspectiva es otra y aquí está. Y creo que eso es parte de lo importante de la participación activa, que a diferentes niveles nos lleva a que justamente el objetivo principal sea cumplido, que es que los actores creativos y profesionales de la cultura tengamos una vida digna en cualquier lugar del mundo. Creo que esa es la reflexión con la que yo quisiera como incluir esta perspectiva desde una organización de la sociedad civil que dentro de la cadena de valor lo que busca es fortalecer vínculos entre sociedad civil y gobiernos y facilitar los contenidos que permitan que esto se lleve a cabo. Ana, sobre el punto que estás diciendo justamente, en este momento veo que está conectada, se llama Marina Casenave, es una artista plástica, una artista visual de Paraguay, que está en el Instituto Superior de Bellas Artes, que es el instituto de ámbito universitario que lleva las artes en el país, ¿verdad? Entonces creo que justamente uno de los puntos que a mí personalmente me sirvió mucho como profesional de la danza para entender de qué hablaba la convención, porque siempre siento como que el artista dice, ¿y yo qué tengo que ver con eso? ¿Dónde yo entro? ¿Dónde yo encajo en todo eso? Entonces, cuando la vi a Marina, recordé a mis estudiantes de artes visuales. Yo llevo la cátedra de gestión cultural, donde vienen a aprender a pintar o dibujar o hacer escultura. Entonces yo les digo, ¿y qué va a pasar el día de mañana cuando tengas que viajar, cuando tenga que viajar tu obra? Porque no siempre uno puede viajar. En este caso, vamos a suponer son esculturas, las esculturas se tienen que envolver y tienen que viajar en avión con todo un protocolo. Entonces, o los cuadros. Entonces, ahí vas a tener que ir al Ministerio de Relaciones Exteriores, vas a tener que ir a una aduana. O sea, hay que gestionar de qué manera ese producto se va a mover desde un país, desde qué manera se va a exponer en otro país. Entonces, cada arte tiene un protocolo y tiene una cadena que justamente ahí es donde a uno le toca y uno dice, ¿y ahora de dónde yo me sirvo en el Estado para poder hacer lo que quiero hacer? Recuerdo, hablando de Mercosur, recuerdo bueno, tengo un millón de experiencias como bailarina, como coreógrafa, pero voy a hablar del teatro. Recuerdo uno de los grandes
artistas del Teatro de Paraguay, uno de los grandes directores, que es Guelmayans, con el proyecto Tierra sin Mal. Había que llevar su obra, cuando empezábamos con los primeros corredores culturales Mercosur, había que llevar su obra a Bahía Blanca, al sur de Argentina. Y su obra estaba basada en la guerra, en una de las guerras donde las mujeres fueron protagonistas. Entonces, había un montón de armas, pero armas acá decimos de guau, armas eran de utilería, no eran de verdad. Pero estaban en baúles, entonces había que ir en ómnibus y pasar la frontera terrestre, pasar la gendarmería argentina con cada puesto en cada lugar. ¿Qué pasó? Tuvimos que hacer salvoconductos, porque cada vez que abrían los baúles y encontraban, creían que eran armas de verdad. Entonces, cada área tiene una logística y tiene una lógica que funcionar. Cuando vamos a hacer una película con artistas de varios países, tiene que involucrarse, por ejemplo, nosotros llegamos a hacer los corredores de cine comunitario, de cine nómada, con pantallas gigantes inflables. Ese proyecto también es un sitio web que está libre hasta hoy día, cineindígenaycomunitario.com, que es algo que se hizo con las representaciones de UNESCO de las Américas. Que es un mapeo de proyectos de cine indígena comunitario, cine indígena y comunitario, que habría que ampliarlo. Invito a quien sume energías, habría que volver a revitalizarlo, pero se sigue manteniendo el espacio. Entonces, ¿qué pasó? Tenían que ingresar vía la frontera con Bolivia camiones que traían el equipo de edición carísimo con pantallas gigantes inflables. ¿Qué pasó? La Secretaría Nacional de Turismo, pero de una manera increíble, que realmente parecía una película, mandó un equipo un equipo de sus especialistas a habilitar la frontera con la aduana y la policía de frontera, y llegaron protegiendo los equipos hasta todo el lugar donde se transitó en Paraguay. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Es que como los ejemplos de qué manera la convención nos puede servir para defender o para crear esas instancias que finalmente nos permite trabajar. Finalmente somos trabajadores de la cultura, y entonces hace que, si conocemos nuestros derechos, nos podemos empoderar. O sea, podemos decir, en vez de ir a, como decimos a veces, llorar miseria, yo puedo ir ante alguien y decirle, bueno, usted no lo conoce, pero existe esto. Entonces, esa es la manera en que yo creo que hoy día los estudiantes de arte de todas las disciplinas, los gestores, los representantes que trabajan en el Estado, ya sea en economía, en relaciones exteriores, todos tenemos que educarnos en esos nuevos marcos legales que nos permiten tener instrumentos para poder generar una mejor dignidad en el trabajo, sobre todo porque nosotros producimos contenido. Durante toda la pandemia, todo el mundo se pasó pegado a las pantallas. Se pasó y nos pasamos, también yo, ¿verdad? Todos. Pero eso hace que todo el tiempo estamos generando contenidos. Hoy día, los bailarines, prácticamente cada uno tiene su propio canal de distribución de información, hace su ensayo, hace su clase y ya pone su celular ahí adelante, se graba bailando, pum, armó su cadena y ya se hizo su propio marketing cultural. Entonces, hoy día hay una dinámica muy fuerte en la cual todo esto tiene que llegar a entrar en una lógica de mercado, pero también en una lógica de producción de contenidos, y donde la originalidad o donde la creación o donde el espacio de investigación de qué queremos decir, ya sea en Nibaclé, en Ayoreo, en Chamacoco, en, no sé, todos los idiomas, esa diversidad pueda ser arte y parte. Bueno, muy bien. Creo que, no sé si Marina quiere hacer algún aporte. Me perdí en un momento, no sé si ella habló algo, perdón, pero la conectividad es uno de los problemas que tenemos en general, así que... No, básicamente yo la presenté, Silvia, ahí está Marina. Marina es artista visual e integra como docente también el Instituto Superior de Bellas Artes, donde yo enseño hace muchos, muchos años.
Buenos días. Buenos días. Buenos días. Lamentablemente. Y el tema de la conectividad. Tenés dos equipos prendidos, Marina, por eso pasa eso. Sí, voy a apagar. Bueno. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a cerrar uno. Un momentito. Ahora sí. Bueno, buenos días a todas. Me alegra que compartas este espacio, Alejandra, como siempre, ella admirable. Justamente lo que estaba hablando la compañera argentina es lo que me preocupa. Sé que tenés alumnos, vos, Alejandra, aquí en Paraguay, que estás preparando también un poco para hacer eso que dijo la compañera argentina. No me acuerdo el nombre de la argentina, por eso nomás estoy repitiendo de esta manera. Silvia. Como compañera, ¿verdad? Vos estás, el asunto es la posta. Vos estás haciendo un trabajo, a veces yo veo muy en solitario, pero creo que con el grupo de alumnos que estás formando podamos tener esos líderes que necesitamos en el Paraguay. Y quiero saber un poco de las resistencias de tu trabajo también, Alejandra, aquí, que creo que no es una situación solamente de Paraguay, tiene que haber sido también para otras comunidades. El que trabaja en la cultura siempre es hasta criticado, ¿verdad? Bueno, porque se hace algo, porque se trabaja, se le critica, ¿no? Si no se trabaja, no se le criticaría nada a nadie. Bueno, y eso es un poco lo que me preocupa. La posta, cómo queda, el acceso a este tipo de coaliciones es amplio, sí, es amplio. Quiero saber, y la práctica así en el día a día, si es posible. Ok, Marina, gracias. Sí, la parte, digamos, de educación, de formación con los estudiantes, es como sembrar, ¿sí? Es como cuando siembra el campesino. Los chicos llegan y muchos de ellos ni siquiera conocen la Constitución Nacional. Entonces, porque están en su mundo, o sea, no es, bueno, quizás algo que viene una falencia del sistema educativo de enseñanza media, pero básicamente también tiene que ver con, digamos, al empezar a estudiar en una profesión, se empiezan como realmente a abrir en su mente qué implica ser un artista. Pero después llegamos al momento que ellos empiezan a producir. Por ejemplo, hay otro profesor aquí que está en el instituto, pero que es uno de los grandes fotógrafos de Paraguay, que se llama Luis Vera, y él, por ejemplo, los lleva a la Bienal de Curitiba, y ahí es como que de repente empiezan a tocar tierra, empiezan a hacer como cable a tierra de qué significa la profesión. Entonces, en esa construcción, esa cadena de valor, después finalmente se reciben, tienen su título, o ya antes empiezan a trabajar profesionalmente, y van generando exposiciones, van generando una producción, o empiezan con un proyecto independiente en estos distintos tipos de gestión, y finalmente después se convierten en un profesional y digamos, van a postular a fondos, ya sea el Fondo Nacional de Cultura, el Fondo de la Secretaría Nacional de Cultura, o por el fondo que promueve, el fondo que financia la Convención UNESCO 2005, que tiene un fondo que financia la UNESCO. Entonces, el tema es de qué manera, a medida que los artistas van ingresando al ámbito laboral, o los artistas ya, como en tu caso, Marina, que ya son artistas de mucha trayectoria, cómo de repente se van enterando y cómo, si son parte de una asociación, en este caso está la Asociación de Artistas Visuales del Paraguay, Gente de Arte, que es una que integra la coalición,
Y por ejemplo, hay otras asociaciones que creo que se están formando y que después más adelante pueden ser parte también, o sea, es absolutamente abierto. Entonces, de esa manera, digamos, en esa cadena, ¿de qué manera podemos tener acceso a ser protagonistas de algo? Yo creo que el sentirnos que tenemos la posibilidad de ser protagonistas, de poder construir nuestra historia, de poder trabajar, de poder producir, de poder ser parte de una política cultural. Tenemos, hablo en este caso de Paraguay, pero en realidad va para Argentina, va para México, va para Chile, en cada una de las áreas. Chile hoy día tiene una ley de artes escénicas. Entonces, Paraguay hoy día tiene una ley nacional de cultura que incluye áreas para las artes visuales. Eso antes del 2008 prácticamente no existía. Entonces, si miramos atrás, vemos esa construcción. No tenemos todo, pero tenemos mucho más que antes. Entonces, ahora el tema es cómo hacer, digamos, que cada uno de los componentes de la sociedad artística y cultural del país se vaya interiorizando, y eso va pasando en cada país, no solamente en Paraguay, es algo que va sucediendo. En cuanto a las resistencias, no sé, creo que tiene mucho que ver con los estadios en la vida de cada una de las personas, desde dónde se sitúa, o desde dónde se informa, o desde dónde el ego o el área de trabajo que yo defiendo quiero que tenga un lugar, quiero que sea reconocido. El reconocimiento es una parte muy importante en la labor del artista, en la labor del trabajador de cultura, porque en la medida que, así como se reconoce un arquitecto o como se reconoce un médico, que se reconozca a un artista con todo lo que tiene que tener, hace parte a sentirse realizado como persona. Y de ahí en más, bueno, es una cadena que se construye. Hola Silvia, de vuelta. No sé si eso responde un poquito a todas las cuestiones, los planteamientos. Quiero seguir un poquitito más. Yo soy arquitecta. Cuando me formé en arquitectura, nunca he visto un cliente, y cuando salí de la facultad sí tuve que enfrentar con clientes, y así hice mucho trabajo no remunerado. Es decir, todos queremos ganar algo con lo que hacemos, y eso no se nos enseña. Las finanzas en la arquitectura no se enseñan tampoco, ¿verdad? Primero el trato al cliente, después cómo manejar nuestras finanzas. Y las coaliciones preparan para eso, las asociaciones en las que están para eso, porque el asunto es que todos tenemos que ganar y vivir dignamente. ¿Qué hacemos? Es decir, yo regalé mucho trabajo y yo hice una especie de un mal a la profesión al regalar mi trabajo. Entiendo, Marina. Eso? Sí, te respondo brevemente para cumplir con el tiempo que tenemos pautado al público, porque va a terminar el evento. Básicamente que yo creo que una parte que se tiene que trabajar en cada una de las profesiones, en la formación, ¿sí? Ya sea la formación del bailarín, la formación del arquitecto, la formación del artista visual, es de qué manera va a gestionar un producto o va a gestionar un proyecto. Al gestionar un proyecto, por ejemplo, al diseñar un proyecto, uno debe contemplar una parte de presupuesto, uno debe contemplar una parte de factor, como decimos, como decía Silvia hoy, va a llover, bueno, ¿cómo yo voy a prever? Plan A, plan B, plan C. O sea, voy a hacer una casa al aire libre, voy a plantear el plan B, qué pasa cuando llueve, cuando viene sequía, voy a hacer un espectáculo al aire libre, qué pasa con mi plan B, voy a hacer un espectáculo itinerante de danza, qué pasa, cómo yo voy a hacer que toda la gente baile, coma, duerma, se vista, viaje. Eso todo eso tiene un costo. ¿Cómo voy a publicar eso para que el público se entere y vaya a ver el espectáculo? ¿Verdad? Entonces, ahí es donde entra esa gestión y esa producción. Entonces, yo creo que es parte importante en la reforma educativa en las artes que se pueda uno formar
contemplando como parte de la malla curricular todas esas otras materias que hoy día te generan el acceso al trabajo. Y ahí dejo para pasar a la banda, que creo que vamos a tener que hacer otra sesión para poder seguir. Muchísimas gracias, Marina, por tu fundamental pregunta. Creo que justamente de lo que se tratan estas reflexiones es de identificar cómo la cadena de valor y todo este trabajo que implica el proceso creativo y los diferentes proyectos culturales puedan tener, puedan ser, como mencionaba Alejandra, ¿no? Reconocidos. El reconocimiento no solo implica que se te identifique como un actor o un agente importante dentro de tu segmento, sino que implica que lo que produces tiene un valor que debe ser remunerado, reconocido, ¿no? En las mesas anteriores que tuvimos los días previos, justamente este fue un tema como recurrente, ¿no? De qué forma hablar del costo real de las cosas puede asustar al que tiene el recurso para financiar, ¿no? Y de qué forma podemos atender todas estas problemáticas. Es un tema sistémico, entiendo, yo también he regalado mucho trabajo y también por colegas han regalado trabajo en espacios donde yo, no sé, acaba de pasar que una universidad me pide dar una clase de manera gratuita, yo digo, no puedo darla gratuita, tiene un costo tal preparar la clase, entonces te propongo, y después me entero que un colega da la clase sin cobrar porque de alguna forma le viene bien esta promoción y difusión, ¿no? Entonces, son temas para reflexionar porque tienen que ver con un entorno, con un sistema que justamente toda esta descripción histórica que nos hace Alejandra del impacto que tuvo la participación de la sociedad civil en Paraguay en la legislación en Paraguay es parte del proceso, y coincido también con Alejandra que la formación de cuadros desde la propia educación terciaria, desde las propias universidades, debe fomentar esta noción y sobre todo también una conceptualización propia del comercio justo, porque a final de cuentas estamos haciendo una especie como de competencia desleal cuando realmente deberíamos de trabajar juntos, y en ese sentido los gremios funcionan muy bien porque se ponen de acuerdo para tener las condiciones justas y todos van en el mismo camino. Entonces, ¿de qué forma podemos traer a la mesa esta noción de que somos un grupo de trabajadores de la cultura que se merecen condiciones dignas y no estarnos metiendo de alguna forma el pie porque pues yo también necesito que me vean, entonces yo sí lo hago gratis, aunque tú cobras, y entonces creo que por ahí va un poquito el asunto. Este es un tema que estamos empezando, esto es como platicábamos con Silvia desde nuestras primeras reflexiones en torno a cómo llevar a cabo este evento, en que esta es la semilla de lo que sigue, ¿no? Entonces, la intención aquí es no parar y seguir tejiendo redes. Y bueno, pues muy agradecidos, Mariana, de que nos hayas acompañado en la sesión Zoom y que nos compartas estas preguntas que yo creo que son transversales, son globales, no importa la región del mundo, yo creo que todos tenemos una reflexión similar. Silvia. No, simplemente eso. Muchísimas gracias a las dos. Gracias, Marina, por el tiempo. La realidad es que todos regalamos. En realidad yo siempre digo que sembramos trabajo más que regalamos, ¿no? Así que gracias por eso. Alejandra, muchísimas gracias. Un placer haber compartido esta mesa contigo. Nos hiciste emocionar. Está buenísimo también poder capturar nuestras emociones y sensaciones, así que nos volvemos a encontrar, sería 14 horas de Argentina, 11 horas de México, con la última parte y el cierre de este encuentro, ¿sí? Muchísimas gracias, que lo pasen muy bien. Adiós. Gracias, nos vemos a las 14. Un fuerte abrazo. Adiós.